Terapias son: la musicoterapia te ayuda a reducir el estrés, aumenta la creatividad, potencia la capacidad para resolver problemas, mejora la autoestima y favorece relaciones interpersonales. Importante el tema, así que para cerrar la semana vamos a hablar de la musicoterapia. Y para eso tenemos a los especialistas ya con nosotros aquí en el estudio. Tú lo sabes, los mejores de México siempre están con nosotros. Primero agradezco la presencia de Cecilia Di Salvo. Ella es licenciada en musicoterapia y conferencista. Cecilia, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Y también está con nosotros Daniel Torres. Él también es licenciado en musicoterapia y es director diplomado especializado en musicoterapia. Daniel, bienvenido también. Muchas gracias, Muchísimas Mariano. gracias. Un placer. Vaya, de manera general a quienes nos gusta escuchar música, y además creo que la música la escuchamos en cualquier momento, si estamos en casa, si estamos haciendo alguna actividad, en el trabajo, por ejemplo en una fiesta es normal, en el tráfico. Incluso hay médicos que ponen música durante una cirugía bajita para estar relajados, concentrarse y realizar una mejor cirugía, por ejemplo. Pero ¿en qué momento aplicas ya la música como es, como una terapia? ¿Y para qué funciona? Bien, mira, la música de por sí, ya solo escucharla o producirla, ya produce un impacto en nuestro cerebro y en nuestras emociones. Pero la musicoterapia en sí se trata de la experiencia musical mediada por intervenciones específicas de un musicoterapeuta calificado, ¿no? Aquí en América, en nuestro continente, solo 4 países tienen la carrera como grado. Nuestra carrera es el 85% aproximadamente es de psicología, sería, pero la herramienta principal es la música. Es la música. Claro. Entonces se aplica en diferentes campos de salud. Está el área preventiva, más del área del aspecto psicosocial que se trabaja, y el área clínica, ¿no? Que se trabaja mucho también en lo que es psicoterapia, en neurosis típica, como lo que es cualquier persona de la sociedad que quiera ir a hacer musicoterapia como va un psicólogo, ¿no? Ajá. Y también en el área de neurorehabilitación, que es un área mucho más médica, ¿no? Más desde el aspecto más neurobiológico y desde cómo impacta directamente la música en cuestiones, en neuropatías, por ejemplo, ¿no? Ya, o sea, casos específicos. Exactamente. No solo estamos hablando de padecimientos mentales, quizá pudiera haber algunas enfermedades ya directamente relacionadas con algún tipo de dolor, neuropatías específicamente, como nos comenta Cecilia. Pero específicamente, me imagino que están más relacionadas, por ejemplo, a la ansiedad, la depresión, el estrés. Sí. Sí, muy enfocadas a este tipo de padecimientos. Hay un tipo, bueno, hay tipos de aplicaciones de la musicoterapia que van directamente en el tratamiento de la depresión, la ansiedad, y principalmente es en el hacer musical. Esto se le llama musicoterapia activa, ¿sí? Pero también se utiliza la musicoterapia receptiva. La musicoterapia activa implica que el paciente esté haciendo música, que la persona que viene a la sesión de musicoterapia con un musicoterapeuta calificado haga música. Haga música, no solo lo escuche, no solo la escuche, sino que participe en la creación de una pieza musical. Exactamente. ¿Y de qué depende? ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, de un paciente que solo acudiría a escuchar música y otro que participaría en la creación de una pieza? Por ejemplo, el trabajo con pacientes con Parkinson o con Alzheimer, lo más importante no es el hacer musical, sino la escucha musical. Por ejemplo, en la escucha musical, un paciente con Parkinson o con Alzheimer puede recordar memorias emocionales, emotivas, de incluso memorias perdidas que tiene hasta el momento. O sea, su etapa evolutiva del desarrollo de su enfermedad, por ejemplo de Alzheimer, lo lleva a recordar solamente su edad infantil. Entonces, y está de por medio como una especie de psicoanálisis, porque los psicoterapeutas, por ejemplo, cuando aplican el psicoanálisis, se van mucho al pasado, ¿no? Sí. Se meten muchísimo en tu cerebro y empiezan a escarbar. Uno mismo como paciente escarba y encuentra muchas cosas, y vamos descubriendo por qué nos comportamos así o por qué tenemos estos padecimientos o estos miedos. ¿La música también puede lograr eso? Claro que sí, claro que sí. Incluso te das cuenta, por ejemplo, en el trabajo con infancia, ¿no? Como por ejemplo un niño de repente está escuchando, un niño que por ejemplo tiene autismo, ¿no? El trastorno de espectro autista, y de repente está escuchando una música que le motiva, que lo incita, y eso estás desarrollando en el espacio terapéutico capacidades de socialización, vinculares, de lenguaje, por medio del juego, ¿no? Musical. Sí, que generalmente siempre se apunta a objetivos no musicales para trabajar a través de la música.
¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, que hablábamos de lo que es el impacto de la música en el cerebro directamente. En una persona con una afasia de Broca, la afasia de Broca es la pérdida de la función del lenguaje del área del cerebro, por un ACV, que es un accidente cerebrovascular, o un tumor en el área del lenguaje. Hay técnicas desde la música que el paciente puede empezar a hacer entrenamientos desde lo que es el lenguaje cantado, porque sí puede cantar pero no puede hablar. Entonces, a través de procedimientos de neuroplasticidad se puede neurorehabilitar el lenguaje oral a través del canto, ¿no? Esto es un ejemplo, y hay muchos ejemplos así en neuropatías. Esto tiene que ver con un auge muy importante que hay de investigación en música y cerebro, que tiene que ver con que la música es la capacidad humana por excelencia que activa ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Esto es, por ejemplo, si nosotros pensamos en una función específica, ¿no? Y que la tenemos localizada en el cerebro, el área del lenguaje, de la memoria, la visión. La música no tiene un área, sino que accede a todas las redes neuronales. Claro, cuando vos haces un estudio de neuroimagen, cuando alguien está produciendo música o escuchando, pero más produciendo, es como si fueran fuegos artificiales que ves en toda la cabeza. Hay actividad eléctrica de sistemas que se encienden en simultáneo. Entonces nos valemos muchísimo de eso para neurorehabilitar áreas específicas, ¿no? Pero todo esto está también mediado, obviamente, no dejamos de lado la cuestión emocional y vincular, mediado por un proceso vincular de terapeuta-paciente, ¿no? Importantísimo y básico. Claro, importante. Ahora, ¿cómo elegir qué tipo de música es la conveniente para cada caso? En alguna ocasión, una neuróloga aquí en el programa nos decía que para evitar, por ejemplo, la pérdida de la memoria, es importante, por ejemplo, escuchar música, cantar, y, por ejemplo, cuando una mujer tocar, cuando tienes la habilidad de tocar un instrumento, porque no todos tenemos, digamos, esa habilidad. Pero bueno, incluso cuando una mujer está embarazada, escuchar música, ¿no? Y ella nos recomendaba mucho la música clásica, y específicamente la de Beethoven, por ejemplo. Eso decía una neuróloga. Influye mucho el tipo de música, es decir, a lo mejor quizá alguien se sienta muy relajado escuchando Iron Maiden, y alguien quizás se sienta muy relajado escuchando a Chopin. Lo que pasa es que es muy subjetivo, y acá es el uso de la música dentro de un encuadre terapéutico, es el uso de la música a nivel subjetivo. O sea, ¿qué música va a tener un impacto en la persona que está viniendo a nuestra sesión, ¿no? Obviamente, sí, existen obras sinfónicas que estimulan una cuestión auditiva mucho más que un reggaetón, por ejemplo, o que una canción. Sin embargo, son áreas distintas, porque cuando uno escucha una música que tiene letra, se está poniendo a escuchar también la letra. Y eso conecta con otras áreas. Y al escuchar una sinfonía, pues se engloba. Otra sensación, digamos. Exactamente. Es otra sensación. Y aparte trabajamos mucho con la historia vital sonoro musical, le llamamos, ¿no? Siempre antes de abordar un proceso musicoterapéutico accedemos a la información de la historia musical del paciente, sí o sí, porque lo emocional siempre va a estar atravesado. Si no, no es que hay una receta mágica de, bueno, con tal música o tal improvisación, con tales armonías vamos a generar tal objetivo. Tiene que ver también con la historia musical del paciente. Y esto es bien importante. Qué bueno que haces esta mención, Ceci, porque si tenemos una historia importante musical en el paciente, yo me imagino que el terapeuta, el profesional que trabaja con el paciente, entiende mejor la dinámica que va a aplicar con esa persona para que tenga un mejor resultado. Porque lo que se busca es el bienestar y la satisfacción de alguien. Exactamente, y acá se nutre de un intercambio interdisciplinario. O sea, nosotros trabajamos a la par con neurólogos, psicólogos, neuropsiquiatras, paidopsiquiatras, dependiendo del caso del paciente. Hacemos interdisciplina, y la interdisciplina es crucial para ver efectos y para hacer investigación en nuestra especialidad, ¿no? ¿Cómo es una terapia? Platíquenos, porque a lo mejor estamos acostumbrados ahora con la era del internet, que ya todo encontramos ahí. Incluso si tenemos, por ejemplo, insomnio, ya es bien fácil meterte a YouTube y buscas música para el insomnio, ¿no? Y te ponen así música de agua, bonita, relajante. Está bien, nos puede ayudar, puede ser. Pero ya cuando está uno frente a un especialista como ustedes, hay una razón de llegar con ustedes. ¿Cómo es una dinámica? ¿Cómo es una terapia? Pues hay distintos tipos de dinámicas. Una de ellas se puede, por ejemplo, enfocar en el trabajo con una persona que tiene un accidente cerebrovascular o un tumor en el área del lenguaje, por ejemplo. Hace un momento Ceci lo mencionaba. Esta persona no puede hablar. No puede hablar porque tiene un impedimento motor. El área de Broca, que es el área del lenguaje a nivel motor, está implicada. Entonces, no puede hablar, no te puede decir las cosas hablando, pero sí cantando. Entonces, al cantar y al estimular el canto,
estás rehabilitando la función del lenguaje que la persona tiene afectada. Esto es en neuropatologías con adultos, pero la musicoterapia, por ejemplo, practicada con pacientes infantiles, con niños con autismo, es el juego mismo, es la música tomada desde el juego, no con el interés de que el niño toque el piano como Beethoven o no. O porque le vayas a curar el autismo. No, sino justamente para generar, los objetivos son terapéuticos en la musicoterapia. El objetivo es que el niño desarrolle un lenguaje, que el niño desarrolle una capacidad vincular. ¿Sí? Los objetivos son sociales, emocionales, vinculares, neurocognitivos. Por eso es importante ubicar exactamente al paciente, su historia y sobre todo enfocarnos en el padecimiento que está presentando y la edad también que tiene, porque a lo mejor a un paciente de 45 años quizá no logres estimularlo o logres un avance importante si le pones a cri-cri, no sé, a lo mejor sí funciona, desconozco, pero tienen que focalizar perfectamente estas partes que engloban a un paciente como tal, ¿no? Que lo caracteriza. Se realizan planes de tratamiento, o sea, son planes de tratamiento que incluso compartes con los otros profesionales que están viendo al mismo paciente. Pero, a ver, Daniel, ponos un ejemplo, es que alguna vez que hayas tratado a algún paciente, ¿qué música le pusiste? ¿Y cuál fue la reacción? Por ejemplo, la música que yo pongo, por ejemplo, con un paciente que tiene Alzheimer, ¿no? Y que la persona escuchaba en su infancia, escuchaba a Pedro Infante, pero el tipo no se acuerda y le vuelves a poner a Pedro Infante. Pones la música de Pedro Infante que le es significativa al paciente y el paciente empieza a recordar cosas y te empieza a transmitir situaciones de vida que antes no asociaba porque estaba en su cuadro clínico. Por el Alzheimer. A través de esa conexión directa a la memoria se despliega todo un discurso del paciente que no tenía idea que podía desplegar, no todo lo que asocia a esa memoria. Entonces, no solo ponemos música editada, sino a partir de esos recuerdos podemos hacer, por ejemplo, que sea en vivo la música. Y esa canción que escuchó editada de Pedro Infante la podamos reproducir en una guitarra, en un piano, como terapeutas, y que él la pueda cantar también. Y se vaya acordando de la letra. Muchísimo. ¿Y logró hacerlo, Daniel? Sí. Logró hacerlo. Incluso con Alzheimer lograste eso. Incluso con Alzheimer son recuerdos emocionales, o sea, la memoria emocional, que es la música está totalmente vinculada con la memoria emocional. Entonces, al evocar una música que le es significativa, que evoca un recuerdo que él no se acordaba, automáticamente empieza a hablar de quién es la persona que está escuchando, de qué le recuerda, qué pasaba en esa época cuando él escuchaba esa música. Yo me imagino que para esa persona de ser impresionante reaccionar junto a ustedes, se acuerde, ¿no? Totalmente. Con una enfermedad como es el Alzheimer. Si sucede con uno constantemente, ¿cuántas veces al día no escuchamos una música, una canción, y nos recuerda un evento pasado, cuando estábamos en la secundaria, en la preparatoria, una relación, una amistad, incluso quizás hasta algún momento duro, ¿no? Completamente. Es como quien escucha La Culebra, inmediatamente nos acordamos del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Ya la relación está completamente vinculada. Así sucede con el resto de las situaciones. Sí, y obviamente es un abanico amplio, ¿no? Porque nosotros somos especialistas, nos especializamos, hicimos posgrados tanto en el abordaje de musicoterapia con autismo, en el abordaje de la música dentro del ámbito hospitalario, el abordaje del neuromúsica, ¿no? Pero hay especializaciones, hay doctorados, hay maestrías, hay licenciaturas en todo el mundo, hay un congreso, hay una Federación Mundial de Musicoterapia, que el próximo año el congreso es en Sudáfrica. ¿Van a ir? Y sí, la idea es acompañar, estar ahí por ahí. Y los invitamos de regreso, si logran, sobre todo para que nos compartan la experiencia, porque en este tipo de eventos pues empiezan a compartir, intercambiar puntos de vista, experiencias con otros investigadores, especialistas de todo el mundo, ¿no? Saber cómo funciona en Europa, cómo funciona en otras partes, Asia, y cómo funciona en México. Una última pregunta a los dos. ¿La gente ya en México puede acudir entonces a una terapia con música? Sí. Ya se puede. Sí. Ya se puede. Exactamente. Y tampoco no es algo meramente exclusivo. Un paciente con Alzheimer tiene que seguir con su tratamiento farmacológico. Completamente. O sea, no se tienen que desapegar del tratamiento clínico. Interdisciplina pura, donde los terapeutas, todos que acompañamos a esa persona, tenemos que estar en contacto. Eso es fundamental. Fabuloso. Pues Daniel Torres, muchísimas gracias. Cecilia Di Selvo, gracias por haber estado Antes que nada, perdón, quería compartirte que vamos a estar dando una formación el próximo sábado 26. Arrancamos un diplomado que estamos impartiendo aquí en la Ciudad de México. En el CIEM. Y les queríamos invitar a toda tu audiencia a que, bueno, los interesados, psicólogos, médicos, enfermeros, personas, músicos que estén interesados en la disciplina y en adquirir herramientas,
puedan tomar el diplomado. El diplomado. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los Muchas dos. gracias. No se levanten, que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Gracias. Ahí a lo vos. tienen. Importante hablar de la musicoterapia. ¿Desconocías algunos datos? Hoy ya lo sabes.